Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta. Dios les bendiga en esta hora, amados hermanos, amigos, hermanos miembros de la Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno. Bienvenidos a los amados pastores y a todos los hermanos que están sintonizando ya el YouTube, Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, @yahoo.com. Ahí nos puede encontrar. Y puede decirle a todas sus congregaciones para que nos sintonicen. Recuerden, mi nombre es Carlos López, pastor de la Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno en Denver, Colorado. Mi número de teléfono es el 720, área 720-490-5760. Puede llamarme para saludarme y también para platicar con usted fuera de las plataformas. Sería interesante poder platicar con usted. Hoy nos vamos a ocupar de un tema bien importante, cómo el Señor en su misericordia da tiempo, por muy pecador que el hombre sea, el ser humano sea, siempre da tiempo para el arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En el planeta hubo un hombre, hubo un ser, hubo una persona con pensamientos macabros, con pensamientos malévolos, con acciones pues verdaderamente cargados de maldad, pero que el Señor en su misericordia invita al arrepentimiento. Yo creo que la ley de Moisés en nada perfeccionó a nadie, en nada perfeccionó a nadie, porque se cumplía la ley por miedo, para no morir. En cambio, la gracia perfecciona sin carga, sin congoja. Nuestra relación con Dios es por amor, porque lo anhelamos, porque queremos estar en la presencia del Señor. No tenemos miedo de morir en la gracia. En cambio, en la ley sí apedreaban, destruían a la gente. Aunque la ley es buena porque ayuda a que el hombre no llegue a estos actos a donde llegó esta persona de la que vamos a hablar en esta tarde. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos pastores, sus familias, sus congregaciones. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a hablar de la persona de Jezabel. Esto es bien importante porque cada uno de nosotros sabemos qué clase de persona llegó a ser Jezabel. Una persona cargada de maldad. Y cada uno de nosotros, en el conocimiento que tenemos por la palabra del Señor, sabemos que en el caso mío yo evitaría por todos los medios no tener
ni amistad, ni relación, ni comunión. ¿Eh? Eh, no tendría esa relación, evitaría estar cerca de ese personaje. Pero no sé hasta dónde en Israel se le toleró, no sé, los ancianos del pueblo de Israel, no sé por qué dejaron que el mal se desarrollara mucho en esta persona. Jezabel, pues tenemos que mirar que eh, casi no hay significado para ella, pero me llama la atención que yo encontré eh, en, la, en un diccionario no, no bíblico, sino secular, el significado de Jezabel. Pero cual sea su significado, eh, ella representa a muchas personas dentro de la iglesia. Recordemos que su desarrollo de ella lo tuvo dentro del pueblo de Israel, aunque su origen era sidonio, aunque su origen era gentil en aquel tiempo, eh, su desarrollo, sus actividades, su proceder lo llevó a cabo dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios. Y mayormente una de las características que yo veo en Jezabel es que siempre estuvo en lugares muy altos, en lugares de liderazgo, no solamente en la persona, sino en la influencia, en la persona en el Antiguo Testamento, en la influencia dentro del pueblo en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2 de Apocalipsis. Ahí miramos que tenía una gran función dentro de la iglesia de Tiatira. Pero vamos a mirar primero al personaje, porque eh, tenemos que mirarlo y vamos a abrir en el capítulo número 16 del primer libro de Reyes. Cuando lo tengan, ahí me hacen una seña. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando, los que nos están mirando, los que están oyendo este tema. Más que todo, yo lo que quiero enfocar es que tengamos mucho cuidado que Jezabel no nos represente, que nosotros tenemos al Espíritu Santo para que nos represente aquí en la tierra. En la tierra, delante de Dios, pues tenemos a nuestro Señor Jesucristo, y aquí en la tierra tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye, nos guía, nos instruye, nos recuerda las cosas buenas que tenemos que hacer, nos recuerda el temor que debemos de tener a Dios. Imagínense, tan seco era el ambiente espiritual en el tiempo de Jezabel, que los siervos de Dios tenían que salir huyendo de ella. El poder, la influencia demoníaca, malévola que manejaba Jezabel, que hasta el propio Elías, el profeta, el que fue traspuesto, el que fue llevado, sacado de la tierra y llevado a otras esferas, tiene que salir corriendo, tiene que salir huyendo de esa influencia en Israel. En el capítulo número 16, 31, dice la palabra del Señor. Vamos a mirar aquí. Dice en el 29,
no sé por qué Acab, no sé por qué Acab eh, se unió con ella. Claro que no fue su única mujer, ¿verdad? Porque ya sabemos que Acab llegó a tener 70 hijos en Samaria. Bueno, entonces dice aquí la palabra del Señor, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, el otro reino. Y dice, y reinó en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Oiga bien, esto es bien importante que nosotros miremos miremos el desenlace, miremos las consecuencias de que no haya liderazgo espiritual en una organización, en este caso, en una congregación, en una iglesia, en una misión, de los que predicamos la palabra del Señor. Entonces dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Oiga bien, e hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Bueno, entonces ya aquí tenemos que mirar algo bien importante. Eh, esa generación como que se dispuso a hacer todo lo contrario a lo que Dios pide en su palabra. Y dice, en aquel tiempo, y él de Betel, él reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento y a precio de la vida de Según su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Josué, hijo de Nun. Bueno, entonces aquí ya tenemos el, eh, el panorama. ¿Qué país, verdad? ¿Qué reino ese? Llega al poder el hombre que hacía toda clase de males, más la cereza en su pastel podrido, ¿verdad? Casándose o haciendo pareja con Jezabel. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? ¿Verdad? Nosotros estamos en el reino de Dios. Y en cualquier momento el enemigo va a usar intrusos. Ya ven que Jezabel no es de dentro del pueblo. Era princesa de los Sidonios. Era hija del rey de los Sidonios, donde adoraban a muchos dioses. De tal manera que Acab como que no hubiera conocido la ley, como por eso les digo que la ley solamente mataba. La ley no perfeccionó, no sirvió para perfeccionar a Acab de sus malos caminos. En cambio, la gracia sí rectificó, hizo que Pablo rectificara su camino. Conoció a Jesucristo, hizo
todo lo que tenía que hacer, anduvo por el andamiaje de la gracia y, y hizo todo lo contrario a lo que la ley le mandaba que hiciese. La ley lo mandaba a perseguir, la ley lo mandaba a matar, la ley lo mandaba a ser testigo de la muerte, no de la vida, al apóstol Pablo. Pero viniendo a la gracia, ya no mataba. Ahora él prefería morir por predicar el evangelio. Entonces tenemos que mirar aquí algo bien importante en la vida de Jezabel. ¿A quiénes representa? La persona de Jezabel, el Señor mismo profetizó acerca de Jezabel y dijo que iba a ser comida por los perros. Su sangre iba a ser lamida por los perros. Y como dijo Jehová, así se cumplió. Ahora bien, en el encabezado estoy haciendo esta introducción para irnos al capítulo número 2 de Apocalipsis. En el capítulo número 2 de Apocalipsis vamos a mirar algo bien importante. Capítulo número 2, tenemos que mirar algo ahí. En la iglesia, en el 2:20, miremos, 2:20, dice la palabra del Señor, en la iglesia de Tiatira. Vamos a mirar esta influencia dentro de la iglesia, cómo viene desde el Antiguo Testamento a 600, 700 años después de que existió la persona. Ahora escriben de ese personaje. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en el verso 18, 2:18, en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Y dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Bueno, entonces ya tenemos aquí que tiene hijos en el Nuevo Testamento. Ella influencia propiamente también en la iglesia de Tiatira. Tiene un ministerio dentro de la iglesia. Profetiza dentro de la iglesia. Pero podrán esas profecías, número uno, cumplirse. Podrán esas profecías edificar dentro de la iglesia. Porque las profecías sirven para preavisar, pues, para hablar por anticipado. Entonces, imagínese usted sin discernimiento de espíritu, con una mujer dentro de su congregación
Pero esa es una influencia. Pero recordemos que Jezabel fue comida por los perros allá en el Antiguo Testamento. Ahora queda la influencia. Y tiene hijos y tiene siervos. Es cobertura. Es cobertura dentro de una organización. Y ahora profetiza. Es como, mire hermano, yo le tengo, ¿cómo le dijera yo? Temor a hacer cosas y a poner palabras de la Biblia que la Biblia no dice. Como por ejemplo, he oído de muchos hablar de la escuela de profetas en el tiempo de Elías y Eliseo. Pero yo le voy a preguntar, ¿para qué tanto estudiante? ¿Verdad? ¿Para qué tanto estudiante? ¿Para qué una escuela de profetas? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿De esos profetas alguien predicó? ¿De los profetas de Betel? ¿De los profetas de Jericó? ¿De los profetas del Jordán? ¿Predicaron alguna vez? Que yo mire, dice que eran hijos de los profetas. Ahora bien, ¿para qué tanto estudio? Y yo voy a preguntar en esta tarde, ¿alguna profecía de ellos quedó escrita en la Biblia? ¿A quién le profetizaron? Porque a Eliseo no le profetizaron. Eliseo ya sabía lo que ellos querían decir. ¿Sabes que tu Señor será quitado de en medio de ti? Sí les decía, ya, yo ya sé. Y lo mismo dijo en Jericó, lo mismo dijo en Betel, lo mismo dijo en el Jordán, profetizando lo que ya se sabía, hermano. Eso es como predicar, ¿sabe qué? Predicar de las noticias. Así es. Mucha gente está predicando hoy del fin del mundo, pero eso las noticias lo están diciendo. La Biblia profetizó, pero ahora, ¿sabe qué? La mayoría de predicadores que habla de escatología hoy, que habla de los tiempos del fin, está hablando más de las noticias. Saben más los periodistas, los noticieros, la televisión, que lo que ellos están predicando. Primero predica la tele y después predican los grandes siervos de Dios, los grandes escatólogos. Entonces, nosotros aquí tenemos que mirar que ya no había espacio para el culto sano. En la iglesia de Tiatira ya no había un culto sano, porque ¿cómo puede ser sano un culto para Dios si está la influencia de Jezabel ahí? Ahí hay ministros que adulteran la palabra. No estoy hablando de adulterio carnal, sino de adulterio espiritual, llamando cosas de las tinieblas como cosas de Dios. Entonces, es bien importante como aquellos Emineo y Fileto que decían que ya la resurrección de entre los muertos ya se había dado. Imagínense qué tremendo es. ¿Ok? Y todavía han pasado 2000 años, más de 2000 años, y todavía no ha sucedido la resurrección de entre los muertos. Pero miremos algunas características de Jezabel en el reino de Acab, dentro del pueblo de Dios. Era amenazadora, amenazaba. Por muy fuerte que fuera el creyente en ese tiempo, la influencia se sentía. ¿Cómo? Yo me pregunto porque, ¿qué le sucedió a Elías? Porque el llamamiento de Elías era un llamamiento genuino y con poder. Pero
¿Qué hizo que ese poder de su llamamiento se cortara, claudicara por las palabras que le mandó a decir Jezabel? Así me hagan los dioses y aún me añadan que mañana a estas horas tú estarás como hijo, como uno de los profetas que mataste. Imagínense, y sale huyendo Elías como un mandado, como un recado, como un mensaje de texto, vamos a decir, acaba con el poder de tu llamamiento. Pastor, ponga atención en esta noche, en esta tarde. Ponga atención, porque la influencia de Jezabel hace que claudique aún hasta el que va a ser arrebatado. Y tú vas a ser arrebatado. Y imagínate esa influencia previo a que seas arrebatado, previo a que te vayas a la presencia del Señor, una influencia de miedo sobre tu llamamiento, te hará claudicar, hace que te alejes de tu llamamiento. Por eso debemos de conocer las estrategias de Jezabel. ¿Cómo fue que llegó en el Nuevo Testamento a tener un grupo, un grupo de ministros en esa misión en Tiatira? La misión de predicar el evangelio. Y no solamente eso, sino que ahí, imagínense, había hecho su nido, ahí tuvo sus hijos, porque estos ya no son seguidores de Jezabel. Los del 2:20 en adelante ya no son sus de Apocalipsis, ya no son pastores comunes. Ahora ya mi mamá es Jezabel y Jezabel y Jezabel. ¿Cómo ve ese matriarcado ahí? ¿Cómo ve eso ahí? Entonces nosotros tenemos que mirar por la palabra del Señor qué características tiene Jezabel. Muchos tienen la interpretación común que se pintaba los ojos y se echaba maquillajes y usaba joyas. Eso es lo de menos, hermano. Un anillo, un brazalete no puede destruir tu ministerio, pero la influencia espiritual demoníaca, eso sí. ¿O será que fueron las cadenas, las esclavas, los anillos, las pinturas, el maquillaje de Jezabel fue lo que venció a Elías? ¿O fue lo que salió de su boca? Mucho ministro tiene miedo a eso, a las pinturas de Jezabel. No, hermano, eso no te puede destruir. Pero las palabras que se mueven dentro de tu congregación, que se mueven en las congregaciones, hermano, porque otra de las características de Jezabel es que usa testigos falsos. Y no crea que testigos falsos de en medio de los que van llegando a tu congregación, sino de los que ya tienen mucho tiempo contigo. Porque ella influenció sobre los ancianos de Israel, los que estaban en alto, los que acompañaban al sumo sacerdote. ¿Cómo es? Entonces, tengamos mucho cuidado porque la influencia de Jezabel no influencia sobre los que acaban de llegar, sobre los recién convertidos, sino de los que tienen más grados espirituales, vamos a decir, los que son maduros, los que mantienen el equilibrio en una iglesia. Imagínense la intención de Jezabel, decir, imagínense, digan delante del pueblo que ustedes oyeron que Nabiot blasfemó contra Jehová, y la blasfema era ella, no Nabiot. ¿Cómo es? Otro punto importante de las estrategias y la influencia de Jezabel
es que te quitan lo que Dios te dio, la herencia de tus padres con falsos testimonios. Que jamás haya de eso en tu iglesia, queriéndole quitar a los hermanos con mentiras lo que Dios les dio. Tengamos mucho cuidado con eso, ¿verdad? Mejor lo bíblico, y que eso te va a servir de bendición y te va a durar para toda la vida. Y le vas a llamar bendición de Dios, no engaño. Entonces, en el tiempo de Jezabel, se obtenían cosas, parcelas, con falsos testimonios. Algo así como lo que se practica en este tiempo, ¿verdad? Te despojan de lo que es tuyo con mentiras. Entonces, aquí miremos esas características, que eso no se mueva dentro de nuestras congregaciones. Enseñémosles señorío a la iglesia sin adueñarnos de ellos. Enseñémosles autoridad sacerdotal, ministerial sobre ellos sin ser capataces, sin ser caporales, no adueñándonos de la grey del Señor, y evitar a estos visitantes, a estos intrusos dentro de nuestras congregaciones. Porque es cierto, llevan gente, pero te pueden sacar más, que hasta tu mujer se pueden llevar. Bueno, entonces ya tenemos aquí esta mujer, esta persona en la vida real. Y otro punto tan importante dentro de la vida de Israel, que, que malo con malo se buscan, ¿verdad? Malo con malo se buscan. Porque acá cuando se juntó con Jezabel, ya era malo. ¿Okay? Cuando hizo pareja con Jezabel, ya era malo. Pero también venía una más mala que él. ¡Hala! ¡Qué dualidad esa de maldad! La iniquidad y la maldad juntos. ¡Qué tremendo eso! Como cuando Herodes y Pilato se unieron para matar a Jesús, juntamente con los ancianos. ¡Qué tremendo, hermano! Eh, ese acto, imagínense, hacer que los ancianos pierdan autoridad. Porque eso fue lo que hizo Jezabel. Tengamos mucho cuidado de esa influencia, donde los ancianos ya no mantienen su fe, donde los ancianos ya dejan que la iglesia haga como quieran. Cuando Jezabel reduce el poder de los ancianos, el poder de la autoridad ministerial se reduce. Tengamos mucho cuidado con eso. Por eso, aunque no te tomes una taza de café con esa influencia, por teléfono te puede amedrentar. Bueno, entonces ya tenemos aquí varias características que tenemos que evitar en nuestras congregaciones. Ahora vamos a mirar la gracia. Por muy mala que sea la persona, dice que Dios, el Señor, le dio tiempo para que se arrepintiera. Si Jezabel se arrepiente en el tiempo de la gracia, se salva. Ya ve que la gracia es más poderosa si se sabe usar, porque saca a personas del infierno, hace que se conviertan a Cristo las personas más malas del planeta. Ese evangelio, ese es el poder del evangelio. El poder del evangelio no es
sanar. No, eso no es el poder del evangelio. El poder del evangelio es rescatar almas del infierno, o sea, que van camino al infierno, que ya la llama de fuego la llevan en sus pies, que ya llevan las candelas en la bolsa. Ese es el poder del evangelio. Hacer recapacitar a la persona. Y obviamente Dios no iba a bajar a predicarle a ese poder de influencia en la iglesia de Tiatira. Tenía que ser el pastor. El pastor se tenía que cuadrar más que Elías. Más que Elías. Para erradicar o convertir a las personas que estaban bajo la influencia de Jezabel. Y imagínese con tu familia así en la iglesia, mirar que Jezabel va entrando por las puertas de tu templo, juntamente con sus ministros y sus hijos en la fe. Qué terrible eso. Por eso es mejor estar solo que mal acompañado. Ahí sí vale decir mejor solo, mejor solito tú cantas solo, diriges solo, da los anuncios solo, predica solo, sé tu propio oyente, recoge la ofrenda y gástatela. Es mejor así que con una mujer como Jezabel. Una misión así, donde una mujer es la que dirige. ¿Cómo ves tú? Y Jezabel, ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo bien importante. La influencia de Jezabel es el mismo diablo dentro de tu congregación y en tu vida, porque redujo, oiga bien, redujo la autoridad de Acab, redujo la autoridad de Elías, redujo la autoridad de los ancianos. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar que sobre los presidentes de las naciones hay influencias. Sí, y si no, miremos también el libro de Daniel. Cuando Daniel miró que ya habían llegado a los 70 años de estar en Babilonia, levantó sus manos. Ya se habían cumplido los 70 años de exilio en Babilonia. Y él levantó sus manos y dijo, Señor, ya se cumplieron los 70 años. Y entonces su oración fue llevada al cielo. Pero cuando mandaron a Gabriel a darle la respuesta, la influencia del rey de Media y del rey de Persia lo detuvieron. ¿Cómo es? Entonces, nosotros tenemos que mirar, hermanos, que la gracia de Dios es grande. Alcanza a los más malos del planeta. Pero ¿quién va a hacer ese trabajo? El trabajo lo va a hacer la predicación poderosa de este evangelio. Pero también teniendo mucho cuidado que ellos no te conviertan a ti, sino que tú a ellos. Porque primero dice que se unió con Jezabel y después dice que Acab hizo un templo para Baal. Entonces, mire qué influencias esas. Y en el culto, en el templo de Baal, no se adoraba a Dios. Ahí el culto era a las tinieblas, el culto era en tinieblas, el culto era al paganismo. Entonces, nosotros tenemos que mirar esto tan importante. Y mire qué tremendo. Le acabó a los 70 hijos. Jezabel le acabó a los 70 hijos. Ahí tenemos que mirar en el segundo libro de Reyes, capítulo número 10, cuando llevaron las cabezas de los 70 hijos de Acab.
¿Cómo ve? Entonces, muy importante esta noche, amados oyentes, amados hermanos, amados pastores, no menguemos en nuestra autoridad. ¿Por qué razón? Porque menguas en autoridad y se te mete Jezabel en tu congregación. El Señor bendiga esta palabra. Y esta responsabilidad no solamente la tenemos los pastores, también lo tenemos los cabezas de hogar, los cabezas de familia. Dios les bendiga en esta tarde. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la influencia de Jezabel y la oportunidad de salvación que tienen los que han andado en esas influencias. Gloria a Dios. No sé si hay alguien ahí que pueda participar. Gloria a Dios. Y si no, pues le damos gracias al Señor en esta noche y Dios les bendiga por prestar atención a estas palabras. Vamos a darle gracias al Señor, pues, si no hay participación. Este es el tema para esta semana. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de esta palabra, de recibir esta palabra en nuestros corazones. Bendice a nuestros oyentes, Señor. Bendice a los que escuchan y ayúdanos, guárdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por permitirnos entrar a la intimidad de cada hogar para advertir del mal que hay, Señor, en estas influencias, en cada hogar y en cada congregación, Señor, que tu presencia pueda sentirse, que tu presencia pudra esos yugos de maldad, de iniquidad en cada iglesia, Señor. Que cada quien funcione con temor y temblor tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, cuidando, Señor, que estas influencias no lleven a cabo sus planes, Señor, porque tu iglesia será guardada. Dios mío, así dice tu palabra. Las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y si hay alguien, una iglesia, bajo esa influencia, Señor, la liberamos en el nombre de Jesús. Liberamos, traemos liberación a la vida del pastor. Quita ese miedo, Señor. Quita ese miedo que su organización, su misión, los hermanos, la iglesia, influyen sobre él, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este momento, en esta hora. Señor, que tu ministro, ese pastor que tienes ahí, en esa congregación, se mantenga centrado, se mantenga a plomo, ejerciendo su autoridad sobre su iglesia, sobre la congregación que tú le has confiado, Señor. En el nombre de Jesús. Y que no tenga miedo a las amenazas, Señor, que puedan venir de la boca de Jezabel. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.